En esta clase vamos a ver los conceptos de distribución conjunta para variables aleatorias en el caso continuo. Entonces, muy parecido como el caso discreto, en el caso continuo, la distribución conjunta de dos variables aleatorias o de un vector aleatorio nos da información sobre ambas variables y sobre la interrelación que hay entre ambas. Entonces, para el caso de distribuciones continuas, la distribución conjunta está dada por la densidad conjunta, que es una función que va de R2 a R, que satisface, algunas propiedades que tienen que ser siempre no negativa, que se utiliza de la siguiente forma. Entonces, la probabilidad de que la primera variable se encuentre o caiga dentro de un intervalo fijo AB y que la segunda variable caiga dentro de un intervalo fijo CD está dada por la integral, ahora la integral doble de esa función de densidad. Entonces sería la integral de x yendo de A a B y de y yendo de C a D de la función f de la densidad conjunta f xy de x de y. Entonces esa función f tiene las propiedades de ser una función siempre mayor o igual que 0, ya que es la integral de la función da una probabilidad, que es un número que siempre es mayor o igual que 0. Y la integral de esa función f en todo el plano de R2 tiene que dar 1, ya que corresponde a una función ya que está dando a una probabilidad. Entonces la probabilidad de que x pertenezca a menos infinito a más infinito y que y pertenezca a menos infinito a más infinito tiene que dar 1 necesariamente, porque eso correspondería al espacio muestral completo, cuya probabilidad es 1, que es uno de los axiomas de la probabilidad. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar la función de densidad continua. Entonces en este caso tenemos un par de variables aleatorias x e y, y su densidad conjunta está dada por esta función de aquí, que es una constante multiplicado por 4x más 2y más 1, donde la x para x de 0 a 40 e y de 0 a 2, y la función vale 0 para cualquier x e y que no se encuentre en este rango de acá. Entonces la primera cosa que vemos es que esa función de ahí es una función que solamente toma valores no negativos cuando la x esta vale de 0 a 40 y cuando la y va de 0 a 2. Entonces en este rectángulo que estamos dibujando aquí, la función f vale c por 4x más 2y más 1, y fuera de este rectángulo, es decir, toda esta región de aquí, afuera de ese rectángulo, vale 0. Entonces tenemos que esta es una función de densidad conjunta. Entonces la variable aleatoria x asume valores en este de 0 hasta 40 y la variable y asume valores de 0 hasta 2. Entonces lo primero que nos pide calcular es la constante c, que hace que esta función sea de hecho una densidad conjunta. Entonces la propiedad que la densidad tenía que satisfacer era que la integral de menos infinito hasta infinito de x, integral de y de menos infinito hasta infinito de nuestra función de densidad conjunta tiene que ser 1. En este caso la función es 0 fuera de este rectángulo que está aquí. Entonces esa integral doble se transforma en la integral de x de 0 hasta 40, integral de y de 0 hasta 2 de la función c por 4x más 2y más 1 de y de x.
Entonces esa es la función que tendría que valer, esa es la integral que tendría que valer 1. Entonces resolvemos esa integral. Esa integral separamos en tres partes. La primera parte sería c por la integral de 0 a 40, la integral de 0 a 2, de 4x, de y de x, más c por la integral de 0 a 40, la integral de 0 a 2, de 2y, de y de x, más c por la integral de 0 a 40, la integral de 0 a 2, de y de x. Resolvemos cada una de las tres integrales por separado. La primera integral sería c por, en este caso, hay que integrar este 4x con relación a este que está acá. Entonces sería la integral de 0 a 40 de 4x, que sería 4x cuadrado sobre 2, valorado de 0 hasta 40. Y la integral de 0 a 2 de dx es simplemente 2. Por otro lado, la segunda integral sería c por, en este caso la integramos esta parte que está acá, la integral de 0 a 2 de 2x, que sería con respecto a la variable y. Entonces sería 2y cuadrado sobre 2 para y de 0 hasta 2 por la integral de 0 a 40 de dx, que es simplemente 40. Entonces sería por 40. Más la integral de 0 a 40, de 0 a 2, de dx de y, que sería 40 por 2, que es 80. 80c. Entonces esto saldría c por 4 por 2 es 8, por 40 al cuadrado sobre 2, más c por 40 por 8 también es 80, por 2 al cuadrado sobre 2, que es 2, más 80c. Esto, si hice bien los cálculos, debería salir 6640c. Por lo tanto, para que eso sea 1, la variable c, la constante c, tiene que ser 1 dividido por 6640. Entonces, ya tenemos el valor de la constante c y podemos calcular, por ejemplo, cuáles son las densidades de x e y, que nos va a dar cuáles son las distribuciones de x y de y. Entonces, recordando que era la densidad de x, la densidad de x, a veces también esto se le llama densidad marginal de x, sería una función que satisface la siguiente propiedad, que la probabilidad de que x pertenezca a algún intervalo a, b, tiene que estar dado por la integral de a hasta b de esta función densidad, que es lo que queremos calcular ahora. Esta es la función que queremos nosotros. Entonces, ¿cómo calculamos esa función para esta parte? Yo sé que la probabilidad de que x pertenezca a b es lo mismo que la probabilidad de que x pertenezca a b y que y pertenezca a menos infinito más infinito, ya que al imponerle esta condición de aquí, realmente no le estoy imponiendo ninguna condición, porque yo sé que siempre la y va a pertenecer al intervalo de menos infinito hasta más infinito. Y la ventaja de esto es que yo tengo la fórmula para esto, que está dada por la densidad conjunta de las variables x e y. Entonces esa probabilidad es igual a la integral de a a b, de x yendo de a a b, la integral de y yendo de menos infinito hasta más infinito, de la función de densidad conjunta, f de xy, y de x. Entonces, comparando esta expresión de aquí y esta expresión de aquí, yo noto que la densidad de la x va a estar dada por el valor de esta parte de la integral de aquí. Resolviendo esa parte, aquí tiene que ser de x. Resolviendo esa parte de la integral de ahí, me va a dar cuál es el valor de la densidad de la variable x. Entonces, para este caso, como esta función f es 0 fuera del rango de 0 hasta 40 para la x y 0 hasta 2 para y, yo tengo que
esta probabilidad de acá solamente va a ser no nula en caso en que el intervalo de a b se encuentre dentro del rango de 0 a 40. Y esta integral de y de menos infinito hasta más infinito se convierte en la integral de y de 0 a 2. Entonces, aquí en este caso sería la integral de a a b de la integral de 0 a 2 de la función de densidad conjunta, que es c por 4x más 2y más 1 de y de x. Entonces, resolviendo esta parte de la integral, yo obtendría la densidad de la x. Entonces la densidad de la x sería igual a la integral de 0 a 2 de c por 4x más 2y más 1 de y. Entonces esto es igual a c por 4x por 2, que sería la primera integral, más c por 2 por y al cuadrado sobre 2, y valorado de 0 hasta 2, más c por 2, que sería la integral de y. Entonces en este caso, esto sería igual a 8c por x más 4c más 2c. Entonces esto es igual a 8c por x más 6c. Entonces esta sería la función de densidad de la x. De manera análoga puedo calcular la función de densidad de la y. Y en ese caso, a través de esta función de densidad, yo puedo calcular la probabilidad de que x pertenezca a cualquier intervalo a b, haciendo simplemente la integral de a b de esa función de densidad que acabé de calcular. 8c x más 6c de x. Toda vez que a y b estén dentro del intervalo de 0 a 40. Entonces, asimismo como pensamos para el caso de la parte discreta, cuando las variables son independientes, yo puedo calcular la distribución conjunta a partir de las distribuciones individuales de las dos variables. Entonces, en el caso de que las variables son independientes y en el caso en el cual las densidades de la x y de la y están dadas por las funciones f y g, yo tengo que la probabilidad de que x pertenezca a un intervalo AB y la probabilidad de que y pertenezca a un intervalo CD corresponde al producto de las probabilidades de que x pertenezca a AB multiplicado por la probabilidad de que y pertenezca a CD. Entonces, en el caso que las variables sean discretas, que las variables sean continuas, mejor dicho, la probabilidad de que x pertenezca a AB está dada por la integral de a a b de la densidad de la x. Y la probabilidad de que la y pertenezca a CD está dada por la integral de c a d de la función densidad de la y, que es gi de y. Por lo tanto, la probabilidad de que x pertenezca a AB y que y pertenezca a CD sería igual al producto de las dos integrales, es decir, la integral de a a b de fx de x por la integral de c a d de gi de y. Esas dos integrales yo puedo unir en una sola integral y me quedaría la integral de x de a hasta b por la integral de y de c hasta d de f de x por g de y por d de y de x. Entonces, lo que acabo de descubrir aquí es que cuando las dos variables son continuas y son independientes, la densidad conjunta de las variables está dada por el producto de las densidades individuales de la x y de la y. Entonces, en ese caso, esa es la forma que yo puedo calcular la distribución conjunta o la densidad conjunta en el caso que las dos variables sean independientes. La densidad conjunta, entonces repito, es directamente el producto
de las densidades de las dos variables. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esa propiedad aquí. Si tenemos dos variables aleatorias, x e y, que asumimos que son independientes, que son continuas y cuyas densidades están dadas por la x tiene densidad e a la menos x para x mayor o igual que 0 y 0 caso contrario, y la y tiene una función densidad de 2e a la menos 2x para x mayor o igual que 0 y 0 en caso contrario. Entonces en este caso lo que yo querría es calcular la distribución conjunta del vector aleatorio xy, es decir, cuál es la probabilidad de que x pertenezca a AB y que y pertenezca a CD. Entonces en este caso, aplicando el razonamiento anterior, yo sé que eso sería la integral de a hasta b, de x yendo de a a b, la integral de y yendo de c hasta d, del producto de las dos densidades, o sea, f de x, que sería igual a e a la menos x, por g de y, que sería igual a 2e a la menos 2y. Acá debería ser y. dy de x. Asumiendo, claro, aquí que a, b, c y d son todos números mayores o iguales que 0, ya que o si no, esta expresión no tendría esta forma. Entonces, la distribución conjunta de las variables x e y, en este caso, está dada por la densidad conjunta, que es el producto de las dos densidades. Entonces, colocamos acá que la densidad conjunta de x e y está dada por la función f de x, y, que es dada por el producto 2e a la menos x por e a la menos 2y. Entonces voy a poner acá más 2y entre paréntesis, cuando x e y son mayores o iguales que 0, y igual a 0 en caso contrario. En eso consiste la distribución conjunta del vector aleatorio x, y. Finalmente, para calcular la densidad, la distribución de la suma de las dos variables x más y, lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que la suma de las dos variables sea menor o igual que un valor fijo t. Esto tiene que ser una función de t, y cuando hago ese cálculo, estoy dando la distribución de la variable x más y. Después puedo inclusive calcular la densidad de esta variable aleatoria x más y, calculando la derivada de esta función, que realmente es la función de distribución acumulada de la variable x más y. Entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad? Que sería la probabilidad de que la suma x más y sea menor o igual que t. En este caso, yo me voy al plano cartesiano de vuelta. Yo sé que mi densidad conjunta es esta función de aquí, 2e a la menos x más 2y, cuando x e y son mayores o iguales que 0, y 0 en caso contrario. O sea que es una función que solamente da probabilidad positiva para elementos de este cuadrante que está aquí. Y para un valor de t fijo, vamos a suponer que tengo el valor de t aquí fijo, esta es x y esta es y. Los valores de x más y que son menores o iguales que t son los valores que pertenecen a esta parte de el plano cartesiano. Los valores que están en ese triángulo son los valores en los cuales la x más y es menor o igual que t. Por lo tanto, la probabilidad de que x más y sea menor que t es la integral en ese triángulo que está ahí dibujado de la función densidad, que es la función 2e a la menos x más 2y
de y de x. Para realizar la integración en ese triángulo, yo tengo que establecer con claridad cuáles son los límites de integración para ese caso. Entonces, primero me fijo en la variable x. La variable x es una variable, si quiero integrar en ese triángulo, tiene que ir desde 0 hasta el valor t. Entonces la x va de 0 hasta el valor t. Para un valor de x fijo, la y va del valor 0, que es este valor que está aquí, hasta este valor que está aquí, que es el valor t menos x. Entonces la y va de 0 hasta t menos x. De la función de densidad conjunta, que es 2e a la menos x más 2i de y de x. Ahora puedo realizar la integral, puedo realizar el cálculo de esa integral. Entonces en este caso yo tengo que el 2 y el y a la menos x salen afuera de la primera integral. Y el valor de la segunda integral, que sería e a la menos 2i, es e a la menos 2i valorado de 0 hasta t menos x, y todo esto dividido por menos 2. Realizando ahora ese cálculo de ahí, yo tengo que esto da la integral de 0 a t de 2 e a la menos t menos x de x por este 2 cancela con este 2 de aquí y cambio el orden de los extremos del intervalo de integración para tener en cuenta el signo negativo. Entonces sería eso multiplicado por e a la 0, que es 1, menos e a la menos 2 por y, que vale t menos x en ese caso. Luego realizo ahora ese producto, me queda la integral de 0 a t de 2 e a la menos x de x menos la integral de 0 a t de... el 2 había eliminado ya antes, entonces no hace falta más que considerar en este caso. Entonces sería, el 2 estaría eliminado ahí. Y sería menos e a la menos x por e a la menos 2t más 2x de x. El valor de la primera integral sería e a la menos x con signo negativo de 0 hasta t. Para la segunda integral, e a la menos 2t puedo sacar fuera de la integral, ya que es una constante. Y me queda la integral de 0 a t de e a la x de x. Esto sería igual a 1 menos e a la menos t menos e a la menos 2t. Y la integral de 0 a t de e a la x sería e a la x menos 1. Por lo tanto, el resultado de esta integral sería igual a 1 menos e a la menos t menos e a la menos 2t más t es menos t más e a la menos 2t. Por lo tanto, esto es igual a 1 menos 2e a la menos t más e a la menos 2t. Entonces, la conclusión aquí es que la probabilidad de que x más y sea menor o igual que t es igual a 1 menos 2e a la menos t menos e a la menos 2t más e a la menos 2t. Entonces, eso es el resultado de la integral de la probabilidad de que x más y sea menor o igual que t para cualquier valor de t. Entonces esta fórmula de aquí nos da la distribución de la suma de estas dos variables aleatorias continuas. Si queremos calcular la densidad de x más y, en este caso, tenemos que hacer la derivada de esta función de aquí, ya que esto sería la función de distribución acumulada. Entonces, en este caso, la densidad
de la suma x más y en función de t sería igual a la derivada de esa función de ahí, que es igual a 2 e a la menos t menos 2e a la menos 2t para t mayor o igual que 0, y sería igual a 0 cuando t es negativo. Entonces esa sería la densidad de la suma de las variables aleatorias. Entonces este es un ejemplo de cómo se utiliza la distribución conjunta de dos variables aleatorias continuas, que vino dado del dato que las variables eran independientes. Por eso es que las densidades se multiplicaron para calcular, por ejemplo, la distribución de la suma de las dos variables aleatorias. Y eso sería todo por esta clase.